La cueva de Abaunz se encuentra en la ladera oeste del monte Aricerte, cerca de la localidad navarra de Arraiz. La cueva de Abaunz es uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de Navarra. En esta cueva, un cazador prehistórico grabó sobre una piedra el que es el mapa más antiguo de toda Europa occidental, con 13.660 años de antigüedad. En el mapa prehistórico aparece representado el arroyo Zaldazai, que corre a los pies de la cueva. También se distingue perfectamente el monte San Gregorio, que se alza enfrente de la cavidad. A pocos metros de la entrada de la cueva se encuentra el saliente rocoso desde donde seguramente el cazador prehistórico captó el paisaje que representó en el mapa de Abaunz. En esta imagen podemos apreciar el calco que los investigadores hicieron del mapa de Abaunz, con la señalización de algunos de los hitos principales en él representados. La cueva no solo fue usada durante el Paleolítico Superior, también fue refugio de osos, lugar de habitación del hombre de Neandertal. En el Neolítico también vivieron aquí los hombres de esa época. En el Calcolítico se usó como cueva de enterramiento y en el periodo del Imperio Romano fue lugar de ocultación de pequeños tesorillos de monedas de bronce. Hace 40.000 años, Cantabria fue poblada por Homo sapiens como nosotros. El clima glacial que asolaba Europa estaba aquí suavizado por la proximidad del mar. Eso y el variado relieve entre la cordillera cantábrica y la costa dieron al paisaje un cierto aspecto de parque. En él dominaban extensas praderas, pero los árboles formaban bosques en galería junto a los ríos y en las laderas bien orientadas, en las que predominaban pinos, robles y abedules junto a avellanos y brezos. Como hoy, ciervos, caballos, osos, lobos, rebecos, corzos y jabalís aprovechaban los distintos biotopos. Había también otros animales presentes hoy en distintas regiones: la cabra montés, el bisonte y el ren, incluso algunos ya extintos por completo, como el mamut o el uro. En Altamira, el arte no es un ornato. A partir del umbral de oscuridad, la cueva es el espacio destinado a los ritos y a las creencias, de las que el arte es su expresión gráfica. El gran techo fue pintado en paralelo a las ocupaciones del vestíbulo. Al periodo más antiguo, al solutrense, hace 17.500 años, corresponden las figuras de caballos rojos. Altamira fue, en principio, la cueva de los caballos. Posteriormente, hace 14.500 años, durante el magdaleniense, el techo fue ocupado por una manada de grandes bisontes polícromos. Antes y después, el mismo techo se llenó de otras figuras dibujadas con carbón: bisontes, caballos, cabras y numerosos grabados de ciervas y ciervos. Altamira se ha equiparado con las obras maestras de cualquier periodo histórico y es fuente de admiración y reflexión para los artistas contemporáneos que reconocen a sus colegas primigenios. Los grandes bisontes fueron pintados, aunque no lo parezca, con tan solo dos colores: el negro, de carbón, y el rojo, de ocre mineral. La sutil erosión a lo largo de milenios ha formado veladuras en la pintura roja, que al transparentar la roca soporte, crean esa sensación de auténtica policromía. La incorporación de las grietas y de los relieves naturales del techo les da un volumen real que apoya su concepción naturalista. Parece evidente que su fuerza y rotundidad sería muy superior con los pigmentos recién aplicados, con toda su intensidad polícroma, cubriendo por completo la roca.
Hace 14.000 años, un grupo de personas, niños, niñas, hombres y mujeres de distintas edades, abandonó la cueva de Altamira. No sabemos exactamente por qué, ni hacia dónde se dirigieron, pero no consta que hubiera en Altamira otras personas después de ellos. Tras de sí, dejaron algunos instrumentos rotos, ya inútiles o simplemente olvidados, un sinfín de restos de su alimentación y un montón de cenizas y carbones esparcidos por todo el gran espacio vestibular, junto a la boca. Quedaban también las pinturas y grabados que salpicaban toda la cueva. No sabemos si tenían intención de volver a habitar este lugar. Poco después, por causas naturales, se produjo un gran derrumbe que cegó por completo el acceso a la gruta. El agua de la lluvia, que desde la ladera se escurría hacia el interior, formó una costra estalagmítica sobre las piedras y tierras caídas que cerró por completo la cavidad, aislándola del exterior. Para conocer el pasado, los historiadores analizan los testimonios, las pruebas que dejan las acciones humanas en el pasado y las convierten en fuente de información cuando las estudian. Las fuentes que utilizan los historiadores son muy variadas. Pueden ser documentos escritos, objetos materiales, fotografías, videos. En definitiva, cualquier huella dejada por los humanos puede convertirse en una fuente. Como son tantas las pruebas, las fuentes de la historia, vamos a tener que clasificarlas, ordenarlas en restos materiales, restos humanos, documentos audiovisuales y documentos escritos. Restos materiales. Todo resto material de la época estudiada para el historiador es una fuente material, como los edificios, los objetos de uso cotidiano, las armas, las herramientas y cualquier elemento que se pueda tocar de la época en cuestión. Restos humanos. Los huesos de las personas nos pueden dar gran cantidad de información, como por ejemplo su antigüedad, si es hombre o mujer, o qué edad tenían cuando murieron. Documentos audiovisuales. Son todas las imágenes y los registros sonoros de una época, como murales, pinturas, películas, fotografías, discos, archivos digitales de audio y video. Por supuesto que algunas de estas fuentes solo existen en el siglo XX. Documentos escritos. Son todos aquellos objetos donde haya algo escrito. Lo que el historiador estudia es el texto que contiene. Por ejemplo, un poema, un documento oficial, una carta, un libro. Todos son fuentes o documentos escritos. ¿Qué es la historia? La historia es la ciencia que estudia y nos explica quiénes eran, cómo vivían y qué hicieron las personas en el pasado. De la misma forma que conocer la historia de nuestra familia nos permite saber quiénes son cada uno de los miembros que la componen, cuándo vivieron y qué hicieron, conocer la historia nos permite saber quiénes fueron, cómo vivieron y qué hicieron los seres humanos en épocas pasadas. ¿Quiénes estudian la historia? Gracias a una serie de personas conocemos la historia. Estas personas son historiadores e historiadoras. Se dedican a investigar el pasado y analizar los acontecimientos que han ocurrido a lo largo del tiempo. El trabajo de historiador se parece un poco al de detective. Debe analizar el escenario donde ha ocurrido un hecho histórico y buscar las pruebas para saber qué es lo que pasó allí. Cuando los historiadores tienen que buscar, encontrar o recopilar información, en muchas ocasiones necesitan de la colaboración de otros científicos, por ejemplo, de los arqueólogos y de los geógrafos. Los arqueólogos proporcionan a los historiadores información sobre los restos materiales que los seres humanos han elaborado hace muchos miles de años, como por ejemplo cerámicas, herramientas, armas, esculturas, pinturas. El lugar donde los arqueólogos encuentran estos restos se llama yacimiento. Los yacimientos están generalmente bajo tierra y es necesario excavarlos cuidadosamente para no destruir los restos que se pueden encontrar allí.
Los geógrafos proporcionan a los historiadores información sobre los lugares en los que los seres humanos han vivido en distintas épocas. ¿Qué son las fuentes de la historia? Para estudiar el pasado es necesario observar, leer e interpretar los restos que han dejado nuestros antepasados. Estos restos reciben el nombre de fuentes históricas. Las fuentes históricas dan pistas a los historiadores y les permiten interpretar los sucesos de la época que están investigando. Las fuentes históricas pueden ser escritas y no escritas. Cuando son fuentes escritas podemos encontrar los textos que se conservan del pasado, por ejemplo un diario personal, una carta, un periódico, un libro. Las fuentes no escritas son muy variadas. Encontramos 3 tipos: fuentes orales, fuentes gráficas y fuentes materiales. Las fuentes orales son, por ejemplo, una canción, una historia o una entrevista. Las fuentes gráficas son, por ejemplo, una fotografía o una pintura. Y las fuentes materiales son una herramienta, un vestido, un juguete, un arma, un edificio. Hoy vamos a viajar de la prehistoria a la historia. Hoy vamos a conocer las edades del hombre. Pero antes de empezar este maravilloso viaje, tenemos que conocer a Charles Darwin. Darwin fue un científico inglés que desarrolló la teoría de la evolución y el origen de las especies. Según nuestro amigo Darwin, el origen de la humanidad comienza con los monos, con los simios. Con el paso del tiempo, estos monos fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros hombres, en hombres primitivos, en hombres prehistóricos. Estamos en el Paleolítico, en el primer periodo de la prehistoria. Y es en esta etapa cuando el hombre aprende a manejar el fuego. Del Paleolítico viajamos hasta el Neolítico. En este segundo periodo de la prehistoria, los hombres prehistóricos empiezan a utilizar herramientas de piedra, practican la agricultura y la ganadería, e inventan, entre otras cosas, la rueda. Del Neolítico viajamos hasta la Edad de Bronce. Los seres humanos aprendieron a usar los metales, hicieron herramientas de cobre, de bronce y de hierro. Y justo cuando los sumerios inventaron la escritura, allá por el siglo IV a.C., es cuando comienza la historia. Por lo que podemos decir que la historia empieza con el primer documento escrito por el hombre. La primera etapa de la historia es la Edad Antigua. En ella hubo 3 civilizaciones importantísimas: la egipcia, con sus pirámides, la griega, con las Olimpiadas, y la romana, con su poderoso imperio. Y es tras la caída del Imperio Romano cuando entramos en la siguiente etapa de la historia, la Edad Media. En esa época se construían castillos, había espadas, escudos, reyes y caballeros, señores y vasallos. De la Edad Media llegamos a la Edad Moderna, pero aunque se llame así, no es muy moderna que digamos. También ocurrió hace mucho tiempo. Los hombres de la Edad Moderna eran muy curiosos, y esa curiosidad por conocer llevó al navegante Cristóbal Colón a descubrir un nuevo mundo, a descubrir América. ¿Sabéis el nombre de los 3 barcos con los que se realizó esta aventura? Muy bien, son las 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. La Edad Moderna finalizó el día que se inició la Revolución Francesa en 1789. ¿Os suena de algo Napoleón Bonaparte? De la Edad Moderna, que no es tan moderna, pasamos a la Revolución Industrial. El ser humano inventa el ferrocarril, el tren. El mundo, la sociedad, cambió muchísimo con todos estos inventos. De la Revolución Industrial pasamos a la Edad Contemporánea, donde el ser humano perfeccionó las máquinas construidas hasta entonces e inventó otras nuevas. Pero el gran invento fue la nave espacial, con la que conseguimos poner un pie en la Luna. Increíble, ¿verdad? Tras la Edad Contemporánea llegamos a nuestra época, a nuestro tiempo, a la revolución digital.
a Internet, a los móviles, a los drones. Gracias a Internet podemos comunicarnos desde cualquier punto del planeta y tenemos acceso a toda la información que queramos. Todo eso es bueno si lo utilizamos con sentido común, si no nos quita tiempo para correr, para practicar deporte, para salir a pasear y observar la naturaleza, para estudiar, para ser curiosos y tener ganas de aprender cosas nuevas. La verdad es que el hombre ha cambiado mucho desde la prehistoria hasta nuestros días, ¿nos parece?